Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast, todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023, episodio número 331 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio de hoy de viernes que voy a aprovechar para hablar de un tema pues de bastante actualidad aquí en España y es el tema de los precios de los alquileres de las viviendas en España. Es que en este último año, en estos últimos 12 meses, en el año 2022, pues han subido un montón los precios de los alquileres y voy a hablar de los factores que creo que influyen en estas subidas, las consecuencias que tienen estas subidas y también algunas posibles soluciones. Pero antes, como siempre, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentspanish.express podéis encontrar todos los episodios de este podcast, todas las transcripciones, todos los textos de manera totalmente gratuita, sin necesidad de registraros. Simplemente buscáis el episodio del podcast y ahí tenéis todo el texto. Si queréis escuchar el audio mientras leéis el texto, perfecto para pues ver si entendéis todas las expresiones, todo el vocabulario y bueno, pues estas cosas que a veces pues estás escuchando y no entiendes muy bien qué narices he dicho. Bueno, pues ahí tenéis todas las transcripciones. Además, también tenéis la posibilidad de suscribiros totalmente gratuito a la newsletter que envío de lunes a viernes. Igual que este podcast, de lunes a viernes, todos los días, más de 300 suscriptores y suscriptoras reciben contenidos, reciben consejos, recomendaciones, gramática, expresiones, vocabulario, un montón de cosas que son diferentes a lo que publico aquí en el podcast y que, pues, como os digo, es totalmente gratuito. Simplemente ponéis vuestro nombre y ponéis vuestro email y ya comenzáis a recibir todos estos contenidos. Así que en www.fluentspanish.express. Y vamos a hablar ya del tema que nos ocupa hoy, que es el tema de los precios de los alquileres en España. Y es que alquilar un piso en España se está convirtiendo en una práctica de riesgo total. O sea, es una cosa que cada vez es más complicado y es que en el último año, de media, o sea, de promedio, los precios de los alquileres han subido más de un 10%, el precio ha subido más de un 10%. Sin embargo, estamos hablando de promedio. Quiere decir que en lugares como, por ejemplo, Barcelona, Madrid o las Islas Baleares, estamos hablando de subidas del más del 20%. Es decir, en Islas Baleares, para que os hagáis a la idea, han subido los precios de media más de un 27%. Es una auténtica locura. O sea, es una salvajada que, bueno, en fin, esto no tiene nombre. Hay factores que creo que influyen en estas subidas de los precios y es que cada vez las grandes ciudades están más superpobladas. Desde 2013 más o menos, hace casi una década, casi todas las grandes ciudades pues han ido aumentando su población y desde la crisis de 2018 también han caído fulminantemente la construcción de nuevas viviendas. Es decir, el parque inmobiliario, que es como se dice, es prácticamente bastante parecido, bastante similar hace casi más de 10 años, casi 15 años, y sin embargo la población en las grandes ciudades pues ha ido aumentando. Esto ha hecho que pues haya una falta alarmante de oferta de viviendas en alquiler. Y esto es el segundo factor que influye en estas subidas de precios, es que cada vez hay menos oferta, cada vez hay más demanda, lo cual hace que, obviamente, pues eso es el mercado hace que hayan subido los precios un montón. En torno a un 15 o un 20%, entre un 15 y un 20% de los pisos en las grandes ciudades se alquilan en tan solo 24 horas. Es decir, los dueños de los pisos ponen el anuncio y en 24 horas ya han conseguido alquilar el piso. Es una auténtica locura la cantidad la diferencia, la enorme diferencia que hay entre la oferta y la demanda de los pisos en alquiler, los apartamentos en alquiler o las viviendas en alquiler. Además, también esto influye también el hecho de que cada vez en las grandes ciudades, hay un aumento del alquiler, como podríamos decir, para fines turísticos, ¿no? Todas estas plataformas en las que se alquilan pues por días o por fines de semana o incluso por quincenas, y entonces esto hace que pues sea muy complicado. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Asturias, en los pueblos costeros, en los que están en el mar, pues cada vez hay más tendencia a personas que pues no alquilan el piso tienen un piso en esos pueblos y no lo alquilan durante el año y sin embargo en verano lo alquilan durante 2 meses a un precio desorbitado, absolutamente desorbitado, y bueno, pues les compensa alquilar el piso 2 veces al año y tenerlo el resto del año pues cerrado o para ir los fines de semana y ya está. Así que, bueno, esto es una práctica también algo que está influyendo negativamente en el aumento está influyendo en que se aumenten los precios, ¿no? Otro tema también que creo que está influyendo, otro factor que está influyendo es el aumento de los tipos de interés y la inflación, y es que, bueno, pues como
podéis ver las noticias de que últimamente el Banco Central Europeo pues ha subido los tipos de interés, creo que al 2,5 o al 3%, lo cual ha hecho que las letras de los préstamos hipotecarios, es decir, la cuota o la cantidad de dinero que se tiene que pagar por el préstamo hipotecario, pues haya aumentado. Y este encarecimiento, pues efectivamente o definitivamente o repercute sobre los precios del alquiler. Así que, bueno, pues estos aumentos de los tipos de interés y la inflación, pues han hecho que el poder adquisitivo de las familias también haya disminuido y, bueno, pues cada vez dediquen más dinero a la vivienda, lo cual, bueno, pues es un gran problema si tenemos en cuenta que cada vez se paga más por la vivienda, digamos que los salarios no suben en la misma proporción y esto pues está creando unas desigualdades muy importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de oferta? Porque al final, no nos engañemos, al final del episodio hablaré un poquito de las posibilidades y soluciones, pero el problema que subyace aquí de todo esto es la falta de oferta. Es decir, hay un problema muy grande en cuanto a la cantidad de gente que demanda una vivienda para alquilar y la cantidad de oferta que hay sobre estas viviendas. Bueno, las consecuencias de esta falta de oferta es que las condiciones son mucho más complicadas para acceder al alquiler de una vivienda. En muchos casos, para alquilar una vivienda, pues tienes que presentar más papeles que para hacer un testamento. O sea, es una locura. Tienes que presentar pues los ingresos, tienes que presentar contrato, tienes que presentar solvencia de pago, en algunos casos avales bancarios, avales personales en el caso de que decidas no hacer un aval bancario. Bueno, un montón de cosas, fianzas, encima también pago a las inmobiliarias por unos servicios que no te prestan a ti, sino que se lo prestan al dueño del piso, pero bueno, esto es otro tema del que si queréis hablamos otro día. Un montón de cosas que están haciendo que acceder a una vivienda pues sea ya también, como digo, una cuestión o un tema de riesgo, o sea, una absoluta locura. Es muy difícil para algunas personas demostrar esta solvencia, por ejemplo, en los tiempos que corren y hace que pues tengan menos posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler. ¿Cuáles son la alternativa? Bueno, pues como está pasando en algunos lugares de Islas Baleares. El otro día precisamente estaba leyendo una noticia que fue lo que me llevó a tomar este tema para el podcast, y es que las propias personas de las Islas Baleares, de los propios, digamos, autóctonos, pues en algunos casos están teniendo que buscar otras alternativas, como por ejemplo vivir en autocaravanas. Como os decía antes, en el caso de Islas Baleares, este aumento de casi el 27% de los precios de los alquileres está haciendo que muchas personas pues tengan que buscar otras alternativas, y en este caso a nadie le gusta pues de manera obligatoria tener que vivir en autocaravana, pero en este caso leí esta noticia que es bastante impactante ver que mientras que ellos están viviendo en una autocaravana, hay pisos que están vacíos durante todo el año y en verano pues alquilan a cifras estratosféricas que hacen que pues para los dueños de esas casas, de esas viviendas, les compense. Bueno, pues esto debería tener cierta regulación y esto no va a mejorar mientras que no se comience a apostar por la construcción de más viviendas, ya sea de carácter privado como de carácter social. Y es que esa es una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno o de los gobiernos aquí en España, que es el tema de las viviendas de protección oficial, es decir, viviendas a las que puedan acceder personas que no tengan las mismas posibilidades que tengan menos poder adquisitivo o que tengan problemas de exclusión social. Pues eso es un problema que también es importante, que hay que tener en cuenta. Y luego también, mientras no se apueste verdaderamente por una repoblación de lo que se denomina la España vaciada, no sé si habréis escuchado hablar alguna vez de la España vaciada, pues deberían aplicarse o deberían ponerse en práctica políticas que apoyen que las personas pues se establezcan en entornos rurales, que dejen las grandes ciudades, y todo esto pasa por pues que tengan, no lo sé, quizás ayudas fiscales, o quizás también y esto es seguro, que se mejoren las infraestructuras, que se mejoren los servicios y que al final pues compense que tú te vayas a vivir a un pueblo en lugar de irte a vivir a la gran ciudad por cuestiones de trabajo. Es verdad que el tema del teletrabajo pues es una oportunidad muy importante para poder conseguir que las personas se intenten establecer en los entornos rurales, pero creo que también definitivamente el gobierno o los gobiernos tienen que apostar porque realmente se haga esta repoblación de lo que llaman la España vaciada. Bueno, es un tema súper interesante, un tema súper complicado. En la newsletter de hoy de fluentespanish.express voy a contar mi caso personal sobre el tema de los alquileres, así que si queréis os suscribís en www.fluentespanish.express y allí pues recibís esta vivencia personal sobre el tema de los alquileres que voy a contar
ahora mismo, nada más que acabe de grabar este podcast, pues lo voy a enviar a todos los suscriptores y suscriptoras, más de 300, así que os animo a que os suscribáis. Nos vemos en el episodio del lunes, ya con preguntas y respuestas. Os recuerdo que podéis enviarme vuestras preguntas sobre lo que queráis, sobre vocabulario, sobre gramática, sobre expresiones, sobre cultura, sobre costumbres, sobre lo que os dé la gana. Podéis preguntarme lo que queráis, que yo el lunes respondo a todas las preguntas. Nos vemos el próximo lunes. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.